Bueno, egun guztioi eta mila esker gaurko prentsaurrekora etortzagatik. Gaurkoan ingurumen departamentuak Gipuzkoako azpiegitura berdearen diagnostikoari buruz egin duen lana aurkeztuko dugu. Honen helburua ekosistemak eta biodibertsitatea babestea da. Eta orain arte zona degradatuak babesteko hainbat ekintza egin ditugu, baino kasu honetan haratago joan nahi dugu. Ekosistemak eta biodibertsitatea zaintzeko ekintzak planifikatzen dira, diagnostiko honetan eta informazio honetan, eta azpiegitura berdeak ere ekosistemen jarraitasun ekologikoa bermatzea suposatzen du. Biodibertsitatearen alorrean, Europatik datozen zuzenbideak jarraitu behar dira, eta guk eguneratu, eta bultzakada bat egiten diogu plangintza honekin. Gogoratu nahi dut baita ere, klimaldaketari aurre egiteko CO2 utsubideak nagusiak direla eta noski azpiegitura berdeak horretan asko laguntzen dute. Decía que, bueno, hoy presentamos el diagnóstico de las infraestructuras verdes, es una de las políticas que se lanzan desde Europa, donde, como sabéis, es una de las prioridades para luchar contra el cambio climático. Son infraestructuras que actúan como sumideros de CO2, como todos sabemos, y donde en Guipúzcoa pues requiere una especial atención. Creo que tenemos mucho que hacer, mucho que cuidar, y en ese sentido pasamos de una política de recuperación de zonas degradadas a una política mucho más activa, mucho más proactiva, y ponemos en valor evidentemente nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, la defensa de las mismas y por supuesto hacerlo de forma planificada. Y sin más, le voy a dar la palabra a Mónica Pedreira, que entrará en detalle, como sabéis, directora de Medio Ambiente, y bueno, pues también felicitar una vez más a ella y a su equipo por la magnífica labor que habéis hecho en este tema y por ponernos en la vanguardia y ponernos también pues precisamente en el impulso de estas directivas europeas que tanta actualización y que tanta puesta en marcha van a necesitar en el futuro. Besterik gabe, Mónica, zurea da hitza. Vale. Eskerrik asko, José Ignacio. Bueno, como ha dicho el diputado, hoy lanzamos una nueva línea de trabajo, la Red de Infraestructuras Verde de Guipúzcoa, una línea de trabajo que hoy la presentamos, pero en la que los técnicos de la Dirección de Medio Ambiente llevan trabajando el último año y medio por su complejidad, pero también por su importancia. Se trata de una nueva línea de trabajo que está alineada con la Estrategia Europea de la Biodiversidad, la cual señala que las principales amenazas del futuro al que nos enfrentamos son dos: la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Y no es baladí, porque las dos políticas o las dos crisis, por decirlo de alguna manera, contribuyen, o cualquier acción que vayamos a hacer en una de ellas revierte directamente positivamente en la otra. La UE, la Unión Europea, ha situado la protección y la restauración de los ecosistemas en el centro del plan de recuperación con objetivos muy concretos: proteger el 30% de las áreas terrestres y marítimas y construir una red coherente y resiliente de infraestructuras verdes al cambio climático. ¿Qué es una infraestructura verde? La infraestructura verde se concibe como una red de espacios y elementos que mejoran, en primer lugar, la resiliencia de los territorios ante el cambio climático, contribuyen a la conservación de la biodiversidad y benefician a las poblaciones humanas mediante el mantenimiento y la mejora de los servicios ecosistémicos. Como dice la Unión Europea, nuestro bienestar, nuestra salud y nuestra economía dependen en gran medida del estado de conservación de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de biodiversidad y estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando del conjunto de beneficios que aportan a la sociedad y a las personas. Conjunto de beneficios que afectan más de lo que nos pensamos en nuestro día a día y que hemos querido agruparlos, como se hace en el diagnóstico, en tres grandes bloques. Su contribución a los servicios de abastecimiento. Y cuando estamos hablando de servicios de abastecimiento, estamos hablando de la alimentación, de la madera, de los medicamentos, de la energía, de las fibras. Los servicios de regulación, como puede ser la purificación del agua, la descomposición de los residuos, la polinización, la regulación climática, o los servicios culturales, como pueden ser los estéticos, enriquecimiento, ocio y diversión. Como vemos, el papel de la biodiversidad tiene un papel relevante en muchos de los ámbitos que influyen en nuestro día a día. Por tanto,
podemos decir que la inversión en una infraestructura verde tiene también una lógica económica y una variable económica de enorme envergadura. Optar por soluciones basadas en la naturaleza no solo mitiga los efectos negativos del cambio climático, sino que es más rentable que sustituir esos servicios perdidos por otro tipo de soluciones tecnológicas. Cuando estamos hablando de una infraestructura verde, estamos hablando de que puede estar compuesta desde áreas naturales, áreas seminaturales, pero también los elementos y los espacios verdes, tanto rurales como urbanos. Es decir, es toda aquella masa verde que se extienda a lo largo de un territorio y que permita asegurar su conectividad y el mantenimiento de los ecosistemas asociados a ellos. Para que una infraestructura verde se pueda considerar, tiene que cumplir dos condiciones. La primera de ellas, que tiene que ser ecológicamente coherente y estar estratégicamente planificada a múltiples escalas, es decir, desde la Unión Europea hasta la escala municipal, y es aquí, en este plano local, en este plano territorial y comarcal, donde nosotros hemos querido enmarcar el diagnóstico que hoy presentamos, y además tiene que ser multifuncional, porque, como decimos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos contribuyen a múltiples necesidades, como la protección frente a los cambios climáticos, la salud y el bienestar, la productividad y el propio crecimiento económico de un territorio. Con esta estrategia que hoy vamos a presentar, damos a su vez cumplimiento a la propia estrategia Guipúzcoa Clima 2050, estrategia de cambio climático, donde en su meta 3 establecíamos la necesidad de conocer, de cartografiar y de mapear cuál era el estado de Guipúzcoa en términos de biodiversidad. Y además, el segundo objetivo de la infraestructura verde tiene que ser que podamos garantizar la conectividad ecológica y desfragmentar el territorio. Todo ello, como no puede ser de otra manera, lo hemos hecho dentro del diagnóstico atendiendo a los criterios de las directrices de ordenación del territorio y también al plan director de permeabilización de los obstáculos de los ríos de Guipúzcoa. Y, a su vez, el tercer objetivo que persigue la Estrategia de Biodiversidad Europea y que ya se venía trabajando desde la Dirección General de Medio Ambiente a través de otros programas, es facilitar el contacto de las personas con el medio natural. Pero si entramos en materia y presentando ya lo que es el diagnóstico de la red de infraestructuras verdes de Guipúzcoa, como decía, es un primer paso. Este diagnóstico que hoy presentamos es el primer paso que nos permite conocer cómo estamos en Guipúzcoa en materia de infraestructuras verdes. El diagnóstico se ha hecho con dos grandes líneas, tiene dos principales líneas de trabajo. En primer lugar, la identificación de todos los elementos de las infraestructuras verdes en Guipúzcoa, basados en su valor ecológico, en los servicios ecosistémicos que prestan y en el grado de fragmentación, que culmina con lo que hemos llamado las zonas de interés para la funcionalidad ecológica CIFES en adelante. Y, en segundo lugar, la principal línea del diagnóstico sería la propuesta que hacemos de delimitación de las infraestructuras verdes para el territorio histórico de Guipúzcoa. El diagnóstico aporta criterios y propuestas de gestión y mejora de esta red. No únicamente hemos diagnosticado, hemos sacado la foto de cómo estamos a nivel de Guipúzcoa, sino que establecemos una serie de criterios y de mejoras para seguir avanzando en esa planificación del territorio, para contribuir a dar criterios de cara a la planificación en el planeamiento urbanístico municipal, en definitiva, para mejorar y avanzar en lo que es la restauración ambiental y la gestión tanto del medio rural como natural, así como del espacio urbano. Porque no olvidemos que cuando estamos hablando de infraestructuras verdes, estamos hablando de que cualquier urbanización, cualquier carretera, cualquier infraestructura que se desarrolle a futuro debería hacerse teniendo en cuenta precisamente estos criterios y esta integración de las infraestructuras para romper esa fragmentación que tenemos a día de hoy en el territorio. Y, en segundo lugar, define un conjunto de áreas de mejora donde acometer actuaciones de restauración más en el corto plazo. La metodología que hemos seguido para obtener lo que hemos llamado el mapa de funcionalidad ecológica se ha hecho bajo 4 criterios. En primer lugar, la importancia ecológica del territorio. En segundo lugar, otros espacios de interés natural. En tercer lugar, lo que se llaman los servicios ecosistémicos. Y, en cuarto lugar, los elementos de fragmentación que tenemos en el territorio. Con todo ello, hemos llegado a construir lo que llamamos el mapa de funcionalidad ecológica de Guipúzcoa. A partir del mapa de funcionalidad, podemos decir que hemos delimitado 104 elementos
que son los que se incluyen en la propuesta de red de infraestructuras verdes de Guipúzcoa. Cada uno de estos 104 elementos lleva asociada su ficha con la descripción completa de su estado, su localización o las posibles mejoras a acometer. Por tanto, 104 espacios que ocupan 541 kilómetros cuadrados. Esto es aproximadamente el 25% de nuestro territorio. Y hemos abarcado todo tipo de paisajes presentes, desde el medio litoral hasta las montañas, pasando por los espacios rurales y urbanos, así como incluyendo los sistemas de agua dulce también en su análisis. El diagnóstico, que está disponible en la página web, como posteriormente mostraré, se completa también con un primer planteamiento de cuáles deben ser los criterios de gestión y propuestas de mejora que debemos acometer en un futuro para llevar a cabo un plan de acción que nos permita precisamente mejorar esas infraestructuras y mejorar la biodiversidad en conjunto de nuestro territorio, que, como bien indicaba el diputado, cuando estamos hablando de la mejora de la biodiversidad, estamos hablando de la mejora de la absorción de CO2 y, en definitiva, estamos hablando de cumplir el objetivo del año 2050 de neutralidad climática. Como decía y como podéis ver en la imagen, en pantalla tenéis la imagen que está colgada en la página web, donde además se ha venido trabajando y hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía un visor en el cual puedes acceder a él y en cada una de las áreas puedes entrar y descargar la ficha asociada con toda la información del área en concreto que se quiera consultar. Los siguientes pasos que planteamos a partir de hoy, a partir de esta presentación del diagnóstico de infraestructuras verdes de Guipúzcoa, iniciaremos en primer lugar un proceso de contraste de la propuesta de la red que valide y que contraste y sea participado con todos los agentes del territorio, pues para mejorar y para enriquecer en cierta medida el documento y el trabajo que se viene haciendo en el último año y medio. Además, y como no puede ser de otra manera, en el corto plazo también pasaremos a la acción y acometeremos estudios e inversiones de la mejora de la funcionalidad de determinadas áreas que, como decía el diputado, lo que antes llamábamos áreas degradadas, que requieren de una actuación pues más inminente, y en ese sentido ya anunciamos que estamos llevando a cabo un pilotaje en la comarca de Debabarrena en la mejora de las infraestructuras verdes asociado dentro del proyecto Life Urban. Elaboraremos, tras haber efectuado ese contraste con todos los agentes del territorio, el plan de acción de las infraestructuras verdes de Guipúzcoa. Esto es un plan que periodificaremos para los próximos años cómo debemos ir acometiendo las actuaciones en materia de infraestructuras verdes y qué obras e inversiones tenemos que hacer a lo largo del territorio de Guipúzcoa, precisamente, como mostraba antes, para romper esa fragmentación que mostrábamos en el mapa. Y, como no puede ser de otra manera, continuaremos apoyando a todos los municipios y a todos los ayuntamientos en la mejora de las infraestructuras verdes a nivel local. En ese sentido, quiero destacar que, como sabéis, ya lo hemos hecho este año a través de la línea de subvenciones que tenemos asociadas a los ODS. En concreto, este año se han dado ayudas por importe de 56.000 euros a diferentes ayuntamientos del territorio, como Alzo, La Berría, Isasondo, Asteasu, Eibar, que ya han empezado a trabajar y que vienen trabajando en los últimos años en la mejora de esas infraestructuras verdes en el territorio. Y, por último, y como decía, a través de la página web hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía un visor que ha llevado tiempo su ejecución, pero que va a permitir que cualquier persona que quiera conocer en un entorno muy concreto cuál es el estado del ecosistema, qué grado de conservación tiene o información específica de cualquiera de las infraestructuras verdes de Guipúzcoa, lo puede hacer a través de este visor disponible en la página web de la Dirección de Medio Ambiente y descargarse la ficha como herramienta también de gestión para nuestros ayuntamientos y poder avanzar de manera conjunta con ellos. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Caldera Lembatedo.
Bueno, nire aldetik eta bukatzeko, hori, Monikak oso ondo adierazi du, nolako informazioa daukagun gure web horrian, eta gonbidatzen zaituztet, behintzat hori begiratzeko eta hobetzeko gaude. Faltan botatzen badezu zerbait, ikusiko dugu. Decía que esta información está colgada precisamente es para, aparte de esa labor de planificación, esa labor de diagnóstico. Efectivamente, esto se hace para que la ciudadanía pueda consultarlo y todos aquellos que tengáis ocasión, os invito a que lo veáis, lo miréis y estamos para mejorar todo aquello que si se falta, pues evidentemente será importante para la mejora continua de este departamento. Y por mi parte nada más, felicitar nuevamente al departamento porque se ha hecho una labor importante que nos pone la vanguardia, como decía antes, de esas directivas europeas en la que hay que dar traslado a nivel territorial y en este caso pues Guipúzcoa se pone en la vanguardia de este ámbito de diagnóstico y planificación en el ámbito de las infraestructuras verdes que tan necesaria es y que tanta conciencia pues hoy levanta y pasiones también, ¿no? En nuestro territorio, también de las polémicas, yo creo que merece la pena el que entre todos mejoremos esta actuación de nuestros ecosistemas, el respeto a la biodiversidad y esa lucha del cambio climático que al final es una suma de actuaciones y de políticas y que en este departamento pues tenemos buena conciencia en el sentido de que todos los días hay que actuar y hay que pasar a la acción, como tú bien decías, Mónica, y este es un buen ejemplo. Eskerrik asko denoi eta egun arte.